librero del Quijote presenta Los Lentes de Oro, una aventura del intuitivo Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle. Capítulo 1. Durante una noche fría y tempestuosa de fines de noviembre, Holmes y yo estábamos sentados junto a la chimenea, engañando las horas hasta que llegara la de acostarnos. Él, auxiliado de la lupa, se esforzaba en robar los secretos de un arcaico palimpsesto. Yo leía las primeras páginas de un tratado de cirugía recién aparecido en las librerías. Afuera, el viento gemía, y de vez en vez un golpeteo de gruesa lluvia llamaba en los cristales de las ventanas. Cansado de leer, tiré el libro encima de una silla y me acerqué al balcón. En la acera de enfrente, un farol proyectaba su luz amarillenta y temblorosa por el aire sobre las losas brillantes. En todo lo largo de la calle no se veía a nadie. Allá lejos, muy lejos, asomaron y fueron agrandándose poco a poco las dos pupilas rojas de un carruaje. De pronto, sentí en el hombro la mano de Sherlock y junto a mi cara sonó su voz clara y concisa. «Vaya una nochecita, Watson». «¿Qué? ¿Ha dejado ya ese pergamino?» Holmes se encogió de hombros. «Sí, resulta muy pesado. Además, no tiene interés alguno. Son las cuentas de una abadía del siglo XV. Pero, ¿qué es eso?» El coche que yo había visto hacía un momento estaba ahora parado junto a la puerta. Al mirar, yo vi bajar un hombre y cruzar la acera apresuradamente. «¿Qué demonios querrá?», exclamé inconscientemente. «¿Qué querrá? Seguramente que nos pongamos las chanclas, el impermeable y todas cuantas defensas inventó el hombre contra noches como esta. ¿Qué? ¿Se marcha el carruaje? Menos mal». En el pasillo sonó una voz conocida. «¿Está?» preguntó la criada. Holmes abrió la puerta del despacho. «Pase, pase, amigo Hopkins. Algo muy grave debe ocurrir cuando ha salido con una noche tan endiablada». Stanley Hopkins, el conocido policía, entró en el cuarto, y mientras yo le ayudé a quitarse el goteante impermeable, Holmes atizó el fuego de la chimenea. «Venga, amigo Hopkins, acérquese aquí y caliéntese un poco los pies. ¿Quiere un cigarro? El amigo Watson le preparará una bebida exquisita y excelente contra el frío. ¿Qué demonios pasa? Platíqueme». «¿No ha leído los periódicos de hoy?» «No, he pasado el día en el siglo XV». «Bueno, después de todo no se ha perdido nada, Holmes, porque las noticias eran muy confusas e incompletas. Se trata de un crimen cometido en Joxley Old Place, en el condado de Kent, a 7 millas de Chatham. Me avisaron a las 3, a las 5 estaba en el lugar del suceso, y hace un momento llegué a Charing Cross, ya de vuelta en el último tren». «Todo eso quiere decir que se trata de un asunto importante, ¿no es así?» «Así es. Yo no he visto en mi vida un crimen más sencillo a primera vista y que más dificultades vaya presentando conforme se intenta darle una explicación. Hasta ahora yo no sé concretamente, fijamente, más que una sola cosa, que han matado a una persona». Por los labios de Holmes vagó una sutil sonrisa. «Poco es, pero eso tendrá su historia». Y encendiendo la pipa se repantigó en el sillón, disponiéndose a escuchar el relato. «Claro que sí. Verá. Hace algunos años, un individuo llamado el profesor Coram alquiló Joxley Old Place. Era un hombre enfermizo y débil, que pasaba la mayor parte de los días en la cama y el resto en un cochecito, que conducía a su mismo jardinero a través de la propiedad. Según los informes de algunos vecinos que trabaron relaciones de amistad con él, es un hombre muy sabio y muy atento. El personal de la casa se compone de Mistress Marker, el ama de gobierno, y una doncella llamada Susana Tarleton. Ambas mujeres están a su servicio desde que se instaló en el país y su conducta es intachable por todos conceptos. El año pasado el profesor Coram empezó a escribir una obra científica y tomó un secretario para que le ayudara. El que tenía actualmente era el tercero, pues los dos primeros no le satisficieron por completo. Este secretario era un tal Willoughby Smith y pasaba el día en Joxley Old Place. Por la mañana se ocupaba en escribir al dictado, bajo las órdenes de Coram, y por la tarde buscaba con el profesor los documentos y datos que habían de servir para el día siguiente. Era un joven instruido, simpático, honrado, y del cual todas las gentes de la comarca se deshacen en elogios.
Nada parecía indicar que un hombre de estas condiciones tuviera enemigos, y sin embargo, esta mañana apareció asesinado en el despacho del profesor. Stanley Hopkins hizo una pausa. El viento continuaba gimiendo en las calles desiertas. La lluvia azotaba los cristales. Holmes echó un leño en la lumbre que empezaba a encenizarse. Realmente, continuó el detective, costaría trabajo hallar en toda Inglaterra una casa más tranquila y más alejada del mundano vivir. Pasaban las semanas sin que nadie saliera de la casa, que se diría deshabitada, a no ver a Mortimer el jardinero, inclinado sobre las plantas o subido en los árboles de la posesión. Según la declaración de Susana, durante las primeras horas de la mañana no ocurrió nada en particular. A eso de las 11:30, estando ella en una habitación del primer piso, sintió salir a Willoughby Smith de su cuarto y entrar en el despacho del profesor, situado precisamente debajo de la habitación donde estaba la doncella. Susana asegura que no sintió cerrar la puerta del despacho y que apenas habían pasado unos minutos después de la entrada del secretario cuando se oyó un grito desgarrador, salvaje, luego un ruido sordo, como de un cuerpo que cae violentamente, y después un silencio absoluto. La criada permaneció un momento sin saber qué hacer, pero recobrando enseguida su sangre fría, salió al pasillo y bajó las escaleras rápidamente. La puerta del despacho estaba cerrada. Susana la abrió y lo primero con que tropezaron sus ojos fue el cuerpo del desgraciado Smith, tendido en medio de la habitación. A primera vista no presentaba herida alguna, pero cuando intentó incorporarle, vio que la sangre salía a borbotones de una herida que le había roto la carótida. A pocos pasos estaba el instrumento del crimen, un punzón con mango de marfil que Susana recordaba haber visto siempre encima de la mesa del profesor. Al cambiar de postura y al sentir la frescura del agua con que la doncella le roció el rostro, el herido abrió los ojos y pronunció unas palabras. «El profesor. Era ella». Hizo un nuevo esfuerzo para seguir hablando, pero no pudo. Agitó un poco la mano derecha y la cabeza se le derrumbó sobre el pecho. Un chorro de sangre vino a engrosar el charco de la alfombra. Willoughby Smith había muerto. Unos segundos después llegó el ama de gobierno, y en vista de que ya no se podía hacer nada por el mísero secretario, dejó a Susana junto al cadáver y corrió a la alcoba del profesor, que aún no se había levantado. Coram estaba sentado en la cama y parecía presa de la mayor agitación. Dijo que despertó sobresaltado por el grito y que pensó correr al despacho enseguida, pero que, precisamente aquella mañana, el cuerpo le obedecía menos que nunca. Declaró también que aquellas palabras del moribundo debían ser hijas del delirio y que no se explicaba el crimen porque nunca le conoció enemigos a Willoughby. A instancias suyas fue llamada la policía al lugar del suceso y el condestable me puso un telegrama avisándome. Cuando llegué, todo estaba en las mejores disposiciones. El profesor Coram había ordenado que todo se dejara tal como estaba y que no anduviera nadie por los senderos que conducen a la casa. Holmes se frotó las manos sonriendo. ¿Y qué hizo, amigo Hopkins? Primero, para darle cuenta del terreno, fíjese en este plano que hice deprisa y corriendo, y esto le ayudará a seguir mis investigaciones. Hopkins desenrolló un plano extendiéndolo sobre las rodillas de Holmes. Yo me aproximé y seguí la marcha del dedo de Hopkins por encima del hombro de mi amigo. Mire, este es el despacho del profesor. Como ve, estos dos pasillos, el que conduce al jardín y el que conduce a la alcoba, son idénticos y mueren en la misma puerta. Ahora bien, ¿por dónde entró ella? Indudablemente por el jardín, y por el jardín tuvo que salir porque, yendo por el otro pasillo, hubiera caído en la alcoba del profesor. Como durante la noche no había dejado de llover, fue inútil que intentara buscar huellas suyas en el sendero del jardín. Un momento. ¿A dónde conduce ese sendero?, preguntó Holmes. A la carretera. ¿Qué extensión tiene? Unos 100 metros aproximadamente. ¿Y el final, donde la verja de entrada lo corta, ha encontrado alguna huella? No, desgraciadamente está empedrada esa parte. ¿Y en la carretera? Tampoco, estaba hecha un lodazal. Holmes hizo un gesto de disgusto. Realmente no está muy claro que digamos. Bueno, prosiga. Seguro de que alguien había venido de la parte de fuera, examiné atentamente el pasillo cubierto de linóleo, pero no hallé tampoco la menor señal. Entonces volví al despacho.
Sus muebles principales son la mesa y una especie de armario con un gran cajón central y otros más pequeños a ambos lados. De ellos, primero era el único cerrado con llave. Los otros estaban completamente abiertos. El profesor abrió el cajón central y pudo probar que no le faltaba ni uno solo de los importantes papeles que allí guarda constantemente. Como ven, el robo no pudo ser el móvil del crimen. El cadáver del secretario yacía a la derecha de la mesa y la forma de la herida alejaba toda su posición de suicidio. A menos que no hubiese caído de espaldas, interrumpió Holmes. También lo pensé así, pero debemos descartar esa hipótesis por el sitio donde estaba el punzón. Además, no debemos echar en saco roto las últimas palabras de Willoughby. Y por último, en su mano derecha, entre los dedos crispados, hemos hallado esto que, como comprenderá, no carece de importancia. Hopkins sacó del bolsillo del chaleco un paquetito que deshizo y aparecieron unos lentes de oro de los cuales colgaba un pedazo de cordón negro. ¿Cómo se explica la estancia de estos lentes en una casa donde nadie es corto de vista? Sherlock Holmes se apoderó de los lentes. Los examinó con mucha atención. Se los puso sobre las narices, leyó un poco, fue hasta la ventana y miró a la calle. Luego, sonriendo de satisfacción, se los quitó y sentándose ante la mesa escribió algunas líneas y le entregó el papel a Hopkins diciendo: «Tome, con estos datos ya puede hacer algo». Lleno de asombro, el policía leyó en voz alta lo siguiente: «Debe buscarse a una mujer alta y elegante, de nariz muy ancha y ojos muy juntos. Tiene la frente rugosa, es cargada de espaldas y ha tenido que ir 2 veces al mismo óptico. Teniendo en cuenta el escaso número de estos comerciantes, no será muy difícil hallarlo». Cuando terminó de leer, levantó la vista y se nos quedó mirando con tal estupefacción que Holmes soltó la carcajada. Es muy sencillo, amigo Hopkins. Basta ver la elegancia de los lentes para suponer que pertenecen a una señora, lo cual viene a confirmar las últimas palabras de Willoughby. El estar montados en oro indica que esta señora disfruta de buena posición. Como ve, los cristales están muy separados, y esto quiere decir que se trata de una persona de narices muy anchas. He dicho también que sus ojos están demasiado juntos y para ello me ha bastado ver que yo, aun teniendo la cara muy pequeña y delgada, no pude colocarme los lentes de modo que correspondieran las pupilas con el centro del cristal. Además, los cristales son extraordinariamente cóncavos, y esto indica una miopía extrema. ¿No se ha fijado nunca en que todos los miopes tienen la frente llena de arrugas por el esfuerzo que hacen para concentrar la mirada, y que son un poco cargados de espaldas? Sí, es verdad, observé, pero lo que no puedo explicarme es cómo ha averiguado las visitas al óptico. Holmes, cogiendo los lentes, continuó: Como ven, el resorte está forrado con 2 pequeñas capas de corcho, con objeto de suavizar la presión. Esta de la derecha se ha oscurecido mucho, mientras que la otra está completamente nueva. Esto demuestra que la segunda ha sido puesta hace muy poco tiempo, y como es igual a la otra, he deducido que ambas proceden de la misma tienda. ¡Maravilloso!, exclamó Hopkins. Y pensar que yo he tenido estos lentes en la mano y no me dijeron nada. Sin embargo, esto no explica el móvil del asesinato. Bueno, si supiéramos eso, lo sabríamos ya todo. Supongo que mañana volverá a Yoxley, ¿no es eso? Sí, así es. Y si no fuera demasiado atrevimiento... ¿Qué? ¿Desea que lo acompañemos? Honestamente, sí. Con mucho gusto. Pensaba proponérselo. Stanley Hopkins se frotó las manos jubilosamente. ¡Bravo! Entonces, si le parece, señor Holmes, mañana tomaremos el tren que sale a Chatham a las 6 y llegaremos a Yoxley Old Place cerca de las 9. Muy bien. Se trata de un asunto interesantísimo y por nada del mundo dejaría de analizarlo hasta lo último. Ahora, si le parece, vamos a acostarnos. Es más de la 1 y mañana tenemos que madrugar. Capítulo 2. A la madrugada cesó la lluvia. Hacía una mañana fría y el pálido sol de invierno vertía chorros de oro en los tejados relucientes de las casas y en las mojadas losas del piso. Cerca de las 8:30 llegamos a Yoxley Old Place. Junto a la casa, apoyado en la verja del jardín, nos encontramos a un policía. «¡Hey, Wilson!», saludó Hopkins. «¿Qué hay de nuevo?». «Nada». «¿Se ha detenido alguien más?». «No, señor. Según las pesquisas hechas desde ayer, resulta que no se ha visto llegar ni salir del pueblo a ningún forastero».
¿Ha preguntado Wilson en las posadas y en el hotel? Sí, señor, pero no hemos conseguido nada. Bueno, después de todo, la distancia que hay entre esta posesión y Chatham no es muy grande, y cualquiera ha podido hacer a pie el recorrido y tomar el tren sin ser notado. Mire, Holmes, este es el sendero del que le hablé. Holmes estaba ya inclinado sobre el césped. Aquí se ven unas huellas apenas perceptibles. ¿Y decía ayer que debió de volver por el mismo sitio que entró? Yo creo que sí. ¿Por aquí? Sí, por aquí no hay otro camino. ¿Qué le pasa, Holmes? Nada. Vamos un poco más allá. ¿Esta puerta está abierta siempre? Parece que siempre. Entonces la misteriosa mujer no halló obstáculo ninguno para entrar. Debemos suponer también que no llevaba el proyecto de atacar a nadie, puesto que iba desarmada, y que el crimen lo cometió con el punzón. Convendría saber cuánto tiempo estuvo en el despacho. Parece que poco. Mistress Marker ha declarado que no pasaría un cuarto de hora entre la limpieza de la habitación y el grito que puso en alarma a la doncella. Holmes abrió la puerta y, seguido de nosotros, entró en el despacho. Lo primero que debió hacer ella fue dirigirse a este armario. ¿Para qué? Usted me ha dicho, amigo Hopkins, que este no contenía ningún objeto de valor y que el único cajón que estaba cerrado se encontró intacto. ¡Ey! ¿Qué es esta rosadura? Encienda una cerilla, Watson. ¿Por qué no me ha hablado de esto, Hopkins? Y el dedo largo y seco de Holmes señalaba una raya que empezaba en el cobre de la cerradura y se extendía por la madera unos 8 centímetros. Bueno, es que creí que era una de tantas rosaduras como hay en casi todos los muebles. Sí, pero esta es demasiado reciente. Fíjese en lo brillante que está el cobre. Si fuera antigua, sería todo del mismo tono apagado. En aquel momento, una anciana de rostro inteligente y triste entró en la habitación. Sherlock Holmes, al sentir los pasos, se volvió y mirándola fijamente murmuró: ¿Mistress Marker? ¿Servidora? Contestó ella reverenciando. ¿Le quitó ayer el polvo a este mueble? Sí, señor. ¿Y no se fijó en esta raya? No, señor. ¿Quién tiene la llave? El profesor la lleva siempre en la cadena del reloj. ¿Es una llave corriente? ¿De las usuales? No, de Chop. Está bien. Muchas gracias, Mistress Marker. ¿Me necesita para algo más? No. Puede retirarse. Mistress Marker salió tan triste y silenciosa como había entrado. Se va aclarando el misterio. La mujer de los lentes entró en el despacho con intención de abrir el cajón. Mientras estaba ocupada en esta operación, fue sorprendida por el joven Smith. Debió haber un momento de vacilación. Él se arrojó sobre ella y entonces ella cogió lo primero que encontraron sus manos, el punzón, y dio el golpe. Smith cayó de espaldas y ella escapó con o sin lo que vino a buscar. Entonces Hopkins, apartándose un poco, dejó ver a una mujer alta y esbelta. Aquí tiene a Susana Tarleton. Ah, diga, ¿es posible que alguien tuviese tiempo de escapar en el espacio de tiempo que me dio entre el grito de Willoughby y su entrada en el despacho? No, le hubiera visto pasar por el corredor, señor. Oh, ¿y este otro pasillo a dónde conduce? Al cuarto del señor. ¿No hay otra salida más? Me parece que no. No, no la hay. Bien, vamos entonces a ver al profesor. Tengan la bondad de guiarnos y presentarnos a él. Seguimos a lo largo del pasillo. Subimos una pequeña escalera y Hopkins llamó con los nudillos en una puerta. ¡Adelante! Entramos. Era una habitación amplia, tan llena de libros que estos rebasaban de las librerías y de los estantes, llenando las sillas, las mesas, apilándose en grandes montones junto a las paredes. La cama estaba en el centro, y echado en ella había un hombre realmente extraordinario. Al entrar nosotros, volvió la cabeza, de rostro exangüe, de aguileña nariz y ojos de taladrante mirar. Blancos eran sus cabellos y su barba, que amarillaba al igual que el bigote, junto a la boca donde brillaba un cigarro. El ambiente estaba impregnado de fuerte olor a tabaco, y cuando el profesor tendió la mano a Holmes, pude observar que tenía los dedos negros de nicotina.
Soy un fumador incorregible, disculpen, dijo en correcto inglés, pero con ligero acento extranjero. ¿Quieren un cigarrillo? Se lo recomiendo, pues se trata de una elaboración especial, encargada por mí a Alejandría. Gasto 1 millar cada 15 días y me lo mandan por partidas de 6,000. Comprendo que el tabaco es malsano, ya lo sé, pero ¿qué quieren? Es mi única distracción. Holmes había encendido el cigarro y miraba de reojo en torno de sí. Sí, ya no me queda más consuelo que el tabaco. ¿Vienen a verme por la muerte de Smith? ¡Qué desgracia! ¿Quién había de esperar una cosa semejante? Un muchacho tan bueno, tan servicial, tan amable. ¿Qué opina usted de lo sucedido, señor Holmes? No sé, honestamente. Todavía no formé opinión. ¿Cuánto me alegrará que destruya el misterio? Un golpe como este no puede menos de causar honda huella en un espíritu tan gastado como el mío. Si yo tuviera que resolver, no podría hacerlo. Creo que me voy a volver loco. Mientras hablaba el viejo, Holmes paseaba por el cuarto. Observé que fumaba furiosamente y me pareció que le gustaban extraordinariamente los cigarros de Alejandría. Sí, señor Holmes. Este ha sido un golpe terrible para mí. Mire, ahí encima de la mesa está mi obra. Es un documentado estudio acerca de los monasterios coptos en Siria y Egipto. Como ve, se trata de una obra importantísima y llamada a producir una verdadera revolución social y religiosa. Calcule cómo estaré de desesperado al ver que me falta mi brazo derecho y que mi salud no me consentirá probablemente terminar el libro. Hubo una pausa. De pronto el viejo exclamó lleno de asombro. Observo, señor Holmes, que fuma mucho más que yo. Una sonrisa irónica vagó por los labios de Holmes. Luego, dirigiéndose a la caja del tabaco, cogió un cigarrillo y lo encendió en la colilla del anterior, diciendo: Así es, me gusta mucho fumar. Pero no se trata ahora de eso. El tiempo urge y hay que aprovecharlo. Vamos a ver, ¿qué opina usted de las últimas palabras de Smith? ¿Cuáles? El profesor era ella. Coram se encogió de hombros. Bah, eso no tiene importancia. Debe fijarse en que Susana es una mujer que vino hace poco del pueblo y que, por lo tanto, tiene el espíritu abarrotado de estupideces y supersticiones. Seguramente el pobre pronunció durante su delirio algunas palabras incoherentes y ella formó esa frase. Tal vez. ¿Y cree que realmente se trata de un asesinato? Fuerza es creerlo así. A pesar de los antecedentes del muchacho, la posibilidad de un suicidio queda descartada en absoluto. Además, a veces hay en las existencias más diáfanas algún secreto que resiste al mayor y más concienzudo análisis. ¿Y los lentes? Los lentes, pues, los lentes, qué sé yo. ¿Acaso fueran algún recuerdo amoroso? ¿Quiere otro cigarrillo? Sí, indudablemente serían algún recuerdo. Ya sabe que muchos jóvenes conservan un guante, una sortija, un lazo. ¿Por qué no conservar unos lentes? Esta suposición me obliga a rectificar mi opinión anterior. Después de todo, es probable que el joven se diera muerte a sí mismo, por celos, por contrariedades, por abandono de la mujer querida, qué sé yo. Holmes tardó en contestar esta vez. Continuó sus paseos, siempre con el cigarro entre los dientes, y pasado un rato se detuvo ante el profesor. ¿Qué es lo que guarda en el cajón central del armario? Preguntó mirándole fijamente. Nada. Papeles de familia, algunas cartas de mi mujer, títulos, diplomas, etc. Aquí tiene la llave por si quiere. Holmes la cogió y después de examinarla atentamente se la devolvió diciendo: Muchas gracias, no me sirve de nada. En cambio, si no tiene inconveniente, vamos a dar mi amigo y yo un paseo por el jardín hasta la hora de comer. Y después de saludarle cortésmente salimos de la habitación. ¿Qué? ¿Ha descubierto algo? Le pregunté a Holmes en cuanto salimos al jardín. Depende. Los cigarrillos que he fumado y los que fumaré me lo van a decir. Yo paré en seco y me quedé mirándole con la boca abierta. Sí, Watson, sí. Figúrese que... Hola, señora Marker. ¿Qué hay?
Creo haber dicho en alguna otra parte la extraña fascinación que ejercía Holmes sobre las mujeres. En esta ocasión la señora Marker quedó subyugada y habló cuanto quiso él. Sí, señor Holmes, es un fumador incorregible. Algunas mañanas, cuando entro en su habitación, tengo que andar a tientas como en uno de los días más neblinosos de Londres. El pobre Smith también fumaba mucho, pero nunca llegó a igualarse con el profesor. A mí que no me digan, eso tiene que ser perjudicial para la salud. Ya lo creo. Por lo pronto le debe quitar las ganas de comer al profesor Coram. ¿Cuál? Parece que se las aumenta. Ya ve, después de una desgracia tan horrible, era natural que no pudiera probar bocado. Eso me sucede a mí. Pero no, señor, ha comido como nunca. Y para mañana ya me han cargado doble ración de chuletas. Pasamos la mañana en el jardín. Stanley Hopkins se había marchado a la ciudad en busca de cierta señora forastera que vieron unos chiquillos cerca de Chatham. Holmes parecía desilusionado y no recuerdo haberle visto trabajar nunca con tanta indiferencia. Aquella noticia realmente importante de una forastera y que llevaba lentes por añadidura no le conmovió lo más mínimo. En cambio, parecía interesarse cuando Susana le dijo que Smith había salido de paseo en la mañana del crimen y que pasó una media hora aproximadamente entre su vuelta y el grito que la hizo bajar las escaleras. De pronto dio un salto, mirando el reloj, y dijo: «Las 2. Vamos, Watson. Ya es hora de que subamos al cuarto del señor profesor». El viejo acababa de comer y los platos que había vacíos sobre la mesa confirmaban las noticias que respecto de su apetito nos diera la señora Marker. Al sentir pasos, se volvió hacia nosotros, siempre con el cigarro en la boca. «Hola, señor Holmes. ¿Qué hay de nuevo?». Y con la mano le señaló la caja del tabaco. Estaba correctamente vestido y sentado en una butaca junto al fuego. Holmes fue a coger un cigarro y tiró la caja. Enseguida nos apresuramos a recoger del suelo el contenido. Cuando terminamos la operación, vi en el rostro de Holmes la característica rojez precursora de algún descubrimiento. En aquel momento entró Stanley en la habitación. «Buenas tardes, señores. ¿Qué hay, Holmes? ¿Ha descubierto algo?». «Sí, ya sé quién es el asesino». Stanley Hopkins y yo nos quedamos mirándole. Por los labios del profesor cruzó una sonrisa despreciativa. «¿Dónde? ¿En el jardín?». «No, aquí». «¿Aquí? ¿Cuándo?». «Ahora mismo». El profesor Coram intervino y con acento severo exclamó: «Vamos, señor Holmes. Me parece que se trata de un asunto demasiado grave para tomarlo a broma». Jamás me gustaron las bromas. Lo que he dicho estoy dispuesto a probarlo. Ya no me falta saber más que el papel que ha representado en este drama, profesor. Y eso me lo dirá en cuanto comprenda que lo he descubierto todo. Escuche. Ayer por la mañana entró una mujer en su despacho con intención de apoderarse de ciertos papeles muy importantes para ella. Como he visto su llave, me consta que no es cómplice. La intrusa tenía otra llave igual y debió de entrar aquí sin que usted lo supiera. El profesor echó una enorme bocanada de humo y dijo tranquilamente: «¿Sabe que resulta muy ameno todo eso? Puesto que sabe cómo entró esa mujer en mi despacho, no ignorará tampoco a dónde fue a parar». Así es, también lo sé. Estando entretenida, pretendiendo abrir el cajón, fue sorprendida por su secretario. Hubo una breve lucha y ella, sin saber cómo, inconscientemente, sin tener intención de ello, pues ningún asesino entra sin armas en una casa, le cortó el cuello. Aterrada por su crimen, procuró escapar cuanto antes, pero como había perdido sus lentes en la lucha, se encontró desorientada al salir de la habitación. Tomó por uno de los corredores, ya sabe que son completamente iguales, creyendo que era el mismo por donde había entrado. Desgraciadamente para ella no fue así, y cuando ya tenía cortada la retirada, se encontró al pie de una escalera. ¿Qué había de hacer sino subirla y empujar la primera puerta que encontró por delante? Eso fue lo que hizo y de este modo entró en la habitación. El viejo escuchaba atentamente a Holmes. Conforme mi amigo avanzaba en su recitado, los ojos del profesor se desorbitaban más y su boca se abría con mayor asombro.
Por fin, no se pudo contener y haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo, se echó a reír. Todo eso resulta muy bonito, señor Holmes, pero tiene un pequeño inconveniente para ser verdad. ¿Cuál? Que precisamente ayer en la mañana yo no salí ni un segundo de esta habitación. Ya lo sé. ¿Y cree que yo iba a estar tan ciego y tan sordo que no me enterara de la entrada de esa mujer? Yo no he dicho semejante cosa. Al contrario, se enteró perfectamente, habló con ella, le procuró un escondite y hasta le ha dado de comer. El profesor estalló en sonoras carcajadas, se puso en pie y sus ojos brillaban con extraño fulgor. ¡Está loco! ¿Dónde demonios iba yo a guardar a esa mujer? Ahí, contestó Holmes señalando una especie de ropero situado en un rincón de la estancia. El viejo levantó los brazos con un ademán convulsivo y se dejó caer en el sillón, vencido, tembloroso. Al mismo tiempo se abrió la puerta del ropero y apareció una mujer. Tiene razón. Aquí estoy. Estaba cubierta de polvo y de telarañas. Después de hablar, recogió la vista con ese gesto peculiar de los miopes, procurando darse cuenta de dónde estaba. Había en toda su persona, a pesar de la innegable fealdad del rostro, cierta distinción y nobleza que la hacían simpática desde el primer momento. Stanley Hopkins avanzó 2 pasos, y poniéndole una mano en el hombro le hizo saber que quedaba detenida. Ella le rechazó dulcemente, dignamente. Sí, ya lo sé. No crea que intentaré escaparme. Lo he oído todo y me consta que no ignora nada. Estoy dispuesta a confesar mi crimen, pero he de hacer constar que, hasta cierto punto, soy inocente. Yo no tenía intenciones de matar a ese hombre, y si lo hice, fue porque tuve la desgracia de coger el primer objeto que había sobre la mesa, y de que ese objeto fuera un punzón. Ya lo sé, señora. Siéntese. ¿Quiere algo? ¿Se siente mal? No, no. Muchas gracias. Estaba pálida. Retrocedió unos cuantos pasos y se derrumbó sobre un sillón. Pasados unos segundos, continuó un poco más serena. Ese hombre que ve ahí es mi esposo, y ambos somos de nacionalidad rusa. El viejo pareció salir de su agotamiento y alzando la voz gritó. ¡Cuidado con lo que dices, Ana! Ella le miró con un gesto de profundo desprecio. ¡Qué cobarde eres, Sergio! El valor que tuviste para hacer daño a tantas personas como has hecho. Te falta ahora para expiarlos. Desgraciadamente yo carezco ahora, desde que entré en esta casa maldita, de la suficiente sangre fría y de la necesaria tranquilidad de conciencia para castigarte yo misma. Pero no importa, ya lo harán otros. Ha de saber, caballero, continuó ella dirigiéndose a Holmes, que cuando me casé con este hombre, en una ciudad de Rusia cuyo nombre no hace al caso, yo no tenía 20 años y él pasaba de los 50. Que Dios te perdone, Ana. Formábamos parte de los revolucionarios, de los niquilistas, y a raíz de un pequeño motín, de resultas del cual murió un oficial, fuimos detenidos con otros cuantos compañeros. Como faltaban las pruebas, nos hubieran puesto en libertad, a no ser por este canalla que compró la suya a costa de las nuestras. La mayor parte fue ahorcada y el resto nos enviaron a Siberia. Mi marido se vino a Inglaterra y aquí se estableció, y no sé si viviría tranquilo, pero indudablemente no debía ignorar que los hermanos conocían su paradero y que el día menos pensado se tomarían en él venganza de la traición pasada. El viejo asió con mano temblorosa un cigarrillo y mientras lo encendía suplicó. Por Dios, Ana, no me pierdas. Yo sé que eres una buena mujer. Ya lo ven, señores. Además de ser un traidor, es un cobarde. Entre mis compañeros de deportación había uno hacia el cual se fueron, desde el primer momento, todas las simpatías de mi alma. Alto, buen mozo, noble, valiente. Poseía, en fin, todas las cualidades que le faltan a mi marido. Enemigo de toda violencia, siempre nos aconsejó que obráramos lealmente. Y me escribía largas cartas dándome consejos de bondad y de abnegación.
Estas cartas suyas y un diario donde yo escribía todas las noches todo cuanto me interesaba en la vida serían las mayores pruebas de mi inocencia. Comprendiéndolo así, mi marido se apoderó de esos papeles, los ocultó, y Alejo fue condenado a mayor pena que la de los demás. Y pensar ahora que todavía ese hombre agoniza en Siberia, mientras que este canalla que tiene su salvación entre las manos vive tranquilamente. ¡Por Dios, Ana! ¡No me haga desconfiar de su bondad de alma!, salmodió el viejo sin quitarse el cigarro de la boca. Ella se levantó como para arrojarse sobre él, pero volvió a sentarse con un gesto de amargura. No, es preciso que termine mi declaración. Cuando cumplí mi condena, lo primero que hice fue buscar las cartas y el diario que servirían para libertar al pobre joven. Yo sabía que Sergio estaba en Inglaterra y después de no pocas averiguaciones, logré dar con su paradero exacto. También sabía que el diario y la correspondencia de Alejo estaban en su poder, porque durante mi estancia en la Siberia recibí infinidad de cartas suyas llenas de insultos, de reproches y de alusiones a lo que decían estos papeles para mí preciosos. Segura de que no me los entregaría por las buenas, resolví quitárselos, y para ello conseguí hacer entrar en esta casa, como secretario particular, a un individuo de toda mi confianza. Este logró descubrir dónde estaban los papeles y hasta sacó un molde de la cerradura, pero no quiso ir más allá y se despidió. Se negó a mis ruegos y únicamente pude conseguir de él, además del molde de la cerradura, que me diera un plano de la casa y que me confesara que durante la mañana no había nadie en el despacho. Entonces decidí robar los papeles yo misma y ya han visto a qué precio. Los tenía ya en mi poder y me disponía a cerrar el cajón cuando me sorprendió el secretario, a quien yo me había encontrado y a quien, ignorando el papel que representaba en la casa, le pregunté dónde vivía el profesor Coram. Justo. El secretario, al volver, puso en conocimiento de su amo el encuentro que había tenido y sus últimas palabras ratifican esto que... Déjeme terminar, interrumpió Ana, en cuyo rostro se notaba que las fuerzas estaban prontas a abandonarla. Cuando lo vi ensangrentado y en el suelo, salí corriendo y, equivocándome de pasillo, me encontré en esta alcoba. Sergio me dijo que me denunciaría, pero al hacerle presente yo que si me denunciaba se perdía también él, se decidió a ocultarme. No crea que esto lo hice por temor a la muerte. Es que deseo la libertad de Alejo y solo quería vivir hasta que lo consiguiera. Me oculté, pues, en ese ropero y ya estaba convenido que en cuanto la policía abandonara la casa yo volvería a Rusia. Lo demás ya lo sabe. Y sacando de la blusa un paquete de papeles, añadió: Aquí tienen la salvación de Alejo. La pongo en sus manos, confiando en su honradez y en su amor a la justicia. Entréguenselos al embajador de Rusia. Yo ya he cumplido con mi deber. Ahora... ¡Cuidado!, gritó Holmes, y sorteando de un salto la distancia, llegó hasta Ana y le arrancó un frasquito que tenía en la mano derecha. Ya es tarde, murmuró ella desplomándose sobre la cama. Tomé el veneno antes de salir. Me muero. Pierdo la vista. El corazón. Aquella misma noche, mientras volvíamos a Londres en el tren de las 4:15, Holmes nos explicó cómo había descubierto a la autora del crimen. Desde el primer momento los lentes me fueron de gran utilidad, pues ya recordarán las deducciones que obtuve examinándolos. Cuando me dijeron que en el jardín no había señales de pasos y que la mujer no podía haber salido sin ser vista por Susana, comprendí que, falta de lentes, muy necesarios para ella dada su corta edad de vista, se había equivocado de pasillo y que entró en la alcoba del profesor. Enseguida examiné las probabilidades que tenía esta hipótesis de convertirse en certeza. Un rápido examen de la habitación me hizo ver que la alfombra estaba clavada en todas partes, menos en uno de los rincones. Entonces empecé a pasear y a fumar cuantos cigarrillos pude con objeto de llenar el suelo de ceniza. Cuando entramos por segunda vez, dejé caer la caja del tabaco y al arrodillarme para coger los cigarros pude comprender, por las huellas dejadas en la ceniza, que alguien había salido del encierro durante nuestra ausencia, lo cual confirma aquel extraño aumento de apetito en el profesor. Vaya, amigo Hopkins, ya hemos llegado a Londres. Le felicito por su triunfo. Hasta la vista. Watson y yo
Vamos a la embajada de Rusia.